Buenas tardes, ingeniero. En esta ocasión me ha tocado presentar las familias lógicas en la materia estructura de circuitos digitales. Bien, comenzamos con la introducción y comencé definiendo qué es un circuito. Un circuito integrado, conocido como chip, es un componente electrónico muy completo, integrado por una gran cantidad de resistencias, diodos, transistores en una única y diminuta pieza de material semiconductor, generalmente de silicio, protegida por un encapsulado. Y bueno, las clasificaciones. En este apartado pues puse una tabla y dependiendo de los transistores que este tenga, pues se clasifican en small, medium o large. Podemos ver que hay incluso circuitos que poseen hasta 1 millón de transistores, cosa que son bastantes e incluso pocos comparado con los que tienen los teléfonos móviles actualmente. Y bien, ahora vamos con las características. Eh, Entre las características o parámetros pues son muy diversas, pero para resumirlo hay niveles, capacidad, tensión, retardo, disipación e inmunidad al ruido. Tensión de alimentación. Generalmente se conecta el positivo de la fuente al terminal o patilla del circuito integrado, el negativo al GND y por ejemplo la familia TTL necesita una tensión de alimentación de 5 voltios, teniendo un rango de tolerancia entre 4.75 voltios a 5.25. En el caso de los CMOS, se admite un rango de tensión más amplio que varía entre 3 voltios a 18 voltios. Bien, los niveles de tensión de entrada y salida. En los datasheets de cada familia pues vienen los niveles lógicos máximos y los mínimos. Para representar los mínimos pues se representa con un cero lógico y para representar los máximos como tal se representa por un 1 lógico o alto. Inmunidad al ruido. Al aparecer algún tipo de variación no deseable en la tensión que están manejando, las compuertas lógicas es cuando aparece lo que se conoce como ruido. Este ruido lo producen las fluctuaciones bruscas en la tensión de red eléctrica. Esto sobre todo el mayor ejemplo se puede dar con las interferencias, que pues esto distorsiona en gran parte la señal. La disipación de potencia. En las hojas de datos se indica la cantidad de disipación de potencia para cada compuerta lógica de los circuitos integrados. Todo circuito lógico debe consumir cierta potencia al estar funcionando, y este hace que los componentes se calienten por el efecto yodo, provocando muchas veces que su temperatura se eleve y gran parte de estos dispositivos pues queda dañado por altas temperaturas. Capacidad de carga. Esta hace referencia al número máximo de compuertas lógicas que pueden conectarse a la salida de otra puerta perteneciente a la misma familia lógica. Retardo de propagación. Esta característica implica el análisis del tiempo que transcurre desde el momento que se aplica una señal de entrada a una puerta lógica hasta que cambia su lógica en una salida. Y ahora vamos con ciertas comparativas en los que podemos ver como característica gran densidad de integración, mayor rango de tensión de alimentación, mayor margen de inmunidad al ruido, menor consumo o disipación de potencia, mayor capacidad de carga, menor tiempo de propagación, compatibilidad con otras familias lógicas y que son más baratos. Y ahora vamos con las familias lógicas. Tenemos la TTL, el CMOS, RTL, IL, SL, DTL, NMOS y BigMOS. Bien, la familia lógica TTL, lógica de transistor a transistor, está constituida por resistencias, diodos y por transistores bipolares. Junto con la CMOS, estas familias lógicas pues son las que más son más conocidas o las principales en la actualidad. CMOS, la familia lógica CMOS construye sus puertas lógicas utilizando transistores unipolares, MOSFET. La RTL es el acrónimo inglés de resistor, transistor y fue la primera familia lógica en aparecer antes de la tecnología de integración,
pertenece a la categoría de familias lógicas bipolares o que implican la existencia de dos tipos de portadores, electrones y huecos. Este tipo de red presenta el fenómeno denominado acaparamiento de corriente, que se produce cuando varios transistores se acoplan directamente y sus características de entrada difieren ligeramente entre sí. DTL. Recibe este nombre porque la función de la puerta lógica la realiza una red de diodos, mientras que la función de amplificación es realizada por un transistor. SL. Pertenece a la familia de circuitos MSI implementada con tecnología bipolar. Es la más rápida disponible entre los circuitos de tipo MSI. La lógica de inyección integrada es una familia de circuitos digitales construidos con transistores de junta bipolar de colector múltiple. Cuando se introdujo su velocidad era comparable a los TTL, además que casi eran de tan baja potencia como los CMOS. Y por otra parte tenemos los NMOS y BigMOS. Los NMOS pues se caracterizan por ser semiconductores que se cargan negativamente, de modo que los transistores se encienden o apagan con el movimiento de los electrones. Y los BigMOS pues es el nombre de una tecnología de fabricación de circuitos integrados que combina las ventajas de la tecnología bipolar y los CMOS, integrándolos juntos en un mismo buffer. Y bien, la principal pues diferencia radica en sus costos. Por ejemplo, las primeras familias, algunas son más baratas en los costos de fabricación que las familias posteriores. Y eso sería todo. Muchas gracias.